Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a tratar el tema sobre títulos valores respecto a las garantías. Para poder comenzar hablando de este tema, tenemos que hablar sobre los conceptos y nociones de este. Los títulos valores son instrumentos que tienen como función agilizar el tráfico comercial, simbolizados en documentos que representan o adhieren derechos patrimoniales. Asimismo, estos deben ser destinados a transmitirse entre las personas, por lo que la materia de derecho, con fin de lograr seguridad, exige que estos cumplan con unos requisitos esenciales establecidos por la ley, que serían como exigencias indispensables para poder identificar estos como tales. Esos requisitos indispensables se encuentran en la ley número 27287, Ley de Títulos Valores. Esta ley fue creada y puesta en vigencia en el año 2000, la cual dispone que los títulos valores pueden ser desmaterializados. Los títulos valores tienen tipos, los cuales son recogidos en esta ley mencionada. Estas son la letra de cambio, el pagaré, la factura conformada, el cheque, certificados bancarios de moneda extranjera y moneda nacional, certificado de depósito, warrant, título de crédito hipotecario negociable, conocimiento de embarque, carta de porte y valores mobiliarios, ya sean representativos de derecho de participación y representativos de deuda. Según el derecho cambiario, se dice que intervienen en el título valor los siguientes sujetos como, por ejemplo, el girador o emitente, la cual es la persona que emite el título valor; el girado o librado, persona que se constituye en el título valor como el deudor principal; el aceptante, es la persona que se compromete a pagar la deuda presentada en el título valor; el tenedor, la persona que se encuentra como el beneficiario del pago contenido en el título valor; el endosante, persona que se constituye como nuevo beneficiario al adquirir el título valor por endoso; los garantes, persona que asegura el cumplimiento de la obligación que asume el deudor cambiario. Asimismo, los títulos valores pueden ser transferidos. Esto depende de su naturaleza. Estos pueden ser, por ejemplo, transferidos mediante una simple entrega, como por ejemplo un cheque o un papel comercial, o por medio de endoso, la cual sería como por ejemplo un cheque giro o una letra de cambio, o también por medio de cesión de derechos, como por ejemplo una acción. La transferencia mediante endoso o cesión de derechos presentan formalidades y matices que deben tomar en cuenta cuando se procura transferir un título valor a la orden o uno nominativo. De lo contrario, puede contribuir a que este título valor pueda perder la eficacia cambiaria de aquella transmisión. El endoso es aquella transmisión de forma propia de títulos valores a la orden, el cual contiene una declaración suscrita por su actual tenedor. Mediante ese tipo de transmisión, el endosante transfiere de forma completa los derechos derivados del título valor. Esta transmisión no se encuentra sujeta a modalidad alguna como plazos o condiciones. Para ser válido, el título debe contar en su reverso o una hoja adherida a este con el nombre del endosatario, el nombre, el DNI y la firma del endosante, la clase de endoso, ya sea propiedad, fideicomiso, procuración o garantía, y la fecha del endoso. La cesión de derechos es aquel contrato celebrado entre el tenedor que transfiere el título valor, es decir, el cedente, y el adquirente, es decir, el cesionario. Mediante esta transferencia, el cesionario adquiere la titularidad del título valor nominativo, por ejemplo, una acción, un certificado de suscripción preferente. Para ser válida la cesión de derechos de los títulos valores nominales, este debe contar con el mismo documento cambiario o en alguna otra parte, salvo que se haya disponido cosa distinta por el mismo título o algún mandato legal. Por lo tanto, para que la transmisión cuente con seguridad, estos deben cumplir con los siguientes pasos: celebración de cesión de derechos y la inscripción de esta en el registro del emisor. Para el siguiente tema tenemos los principios cambiarios, las cuales son las reglas fundamentales para el cumplimiento de su función. La ley ha previsto que los títulos valores deben contar con ciertas características para poder ser catalogados como tales. Tenemos la incorporación. Los títulos valores incorporan derechos ya que ambos se encuentran fusionados, pues estos, al representarse como unidad, representan la presencia del otro al emplazarse uno de ellos. Por lo tanto, al transferirse el título valor, este se transfiere junto a los derechos que éste implica. Los títulos valores incorporan solo los derechos patrimoniales exclusivamente con contenido económico, por ejemplo, una letra de cambio, un certificado de depósito o una acción. Tenemos las siguientes características, que es la literalidad. Esta es una característica que quiere decir que para precisar el contenido y los alcances del título valor solo se toma en cuenta lo expresado
en este al pie de la letra, es decir, se restringen solo al contenido expreso del título valor. Su finalidad es que no se puedan alegar cuestiones por parte del acreedor o el deudor que no se encuentran manifestados en este título valor. La formalidad. Para que los títulos valores sean considerados formales, deben estar compuestos por requisitos específicos exigidos por la ley, diferentes para cada título valor. Al faltar alguno de estos requisitos, el título valor carecería de eficacia cambiaria, por lo que su titular no podría desarrollar sus derechos que sí hubiese podido ejercer en circunstancias normales, como por ejemplo, exigir mediante vía judicial el pago de la deuda. Otra característica es la circulación. Todo título valor, para ser considerado como tal, debe estar destinado a la circulación. Los títulos valores son emitidos para transferirse de forma libre de persona a persona y que esta última siga teniendo esta facultad de poder realizar la misma acción. Un título valor conserva su característica circulatoria a pesar de que aún no haya entrado en circulación, ya que conserva estas características individualmente. Sin embargo, este principio puede llegar a ser limitada al establecerse como cláusula la no negociabilidad, ocasionando así que se determine prohibida su transferencia. Finalmente tenemos la autonomía. Se expresa que los títulos valores tienen autonomía ya que los sujetos intervinientes en el título valor junto a los derechos que se transmiten son independientes entre sí, pues cada endosatario al recibir un título valor adquiere junto a este un derecho cambiario que a pesar de ser igual al que poseyó el anterior endosante es considerado nuevo y autónomo del último mencionado. Ahora bien, para comprender mucho mejor el tema es preciso resaltar que no todo el título valor es usado como garantía. En consecuencia, a continuación, se desarrollará la siguiente clasificación de títulos valores que son usados como garantías, así como los que no lo son. Continuando con la exposición, abordaremos los títulos valores usados como garantías. En primer lugar, tenemos a la fianza. Cuando se habla de fianza como garantía, se hace referencia a un acto celebrado entre el acreedor y el fiador, según lo describe nuestro Código Civil, en su artículo 1868, y según la Ley de Títulos Valores en su artículo 61. La figura de la fianza supone que una o más personas se hagan responsables de una obligación ajena, en donde se comprometen con el acreedor a cumplir con lo previsto en caso el deudor no se haga cargo de lo encomendado. Cabe precisar que la obligación del fiador de ninguna manera puede exceder a la obligación que tenía el deudor principal. En ese sentido, el magistrado Lama More indica que una de las características principales de la fianza como garantía es que tiene una función de subsidiariedad, puesto que la obligación que se le configura al fiador se activa en el momento en que el deudor principal no ha cumplido con lo previsto. En segundo lugar, tenemos al aval. La garantía del aval se manifiesta cuando una persona de forma voluntaria se obliga a cumplir la prestación que se describe en el título valor que se realice, y en ese sentido, su fin primordial es asegurar el pago de la obligación cambiaria. El aval tiene una ligera diferencia con la fianza, puesto que la primera, al ser una obligación de cambio, deberá manifestarse dicha condición en la relación jurídica de título valor que se genere. Asimismo, en el mencionado documento se deberá plasmar la firma del avalista en el anverso del título valor encargado como garantía. Por último, el aval es una garantía real por excelencia, cuyo uso es muy cotidiano. Además, se encuentra regulado en el artículo 57 de la Ley de Títulos Valores, en la cual se hace mención las formalidades y responsabilidades a las que se deben ceñir el avalista y el avalado. En tercer lugar, tenemos a los valores mobiliarios o garantías mobiliarias. Según Fernández Flores, los valores mobiliarios rondan bajo tres premisas fundamentales. Está inmersa en una situación jurídica de socio o acreedor. Se manifiesta mediante un origen común, lo que genera los derechos y obligaciones de ambas partes. Su transmisión puede ser desarrollada por los medios de derecho común y mediante la normatividad legal pertinente de nuestro país. Están regulados en la Ley de Títulos Valores en su artículo 255. En cuarto lugar, tenemos a la hipoteca. La hipoteca como título valor en garantía se fundamenta en primer lugar en que el bien debe ser susceptible de ser gravado en hipoteca. Con la idea de hipoteca se busca afectar en garantía a un inmueble con la finalidad de que se materialice el cumplimiento de una determinada obligación, ya sea de un tercero o propia.
Asimismo, en la Ley de Títulos Valores, en su artículo 240, nos explica que el título valor obtenido en hipoteca por una persona natural o jurídica determinada deberá ser inscrita en los registros públicos respectivos. La relación directa entre el titular del derecho real y la cosa se manifiesta en el hecho de que la hipoteca vincula y reserva el valor económico del bien grabado con la finalidad de asegurar el pago del crédito. En quinto lugar, tenemos al warrant. El warrant se traduce como un título de crédito, el cual permite al propietario de una mercadería otorgarlo a una empresa emisora de títulos valores, las cuales se deben encontrar debidamente acreditadas para realizar tal acción, por lo cual se obtiene un certificado de depósito y warrant. Por consiguiente, se puede afirmar que el warrant es un título valor que brinda un derecho de garantía mobiliaria. Por otra parte, una de las características primordiales del warrant es que es una figura accesoria, puesto que no se puede otorgar en garantía mobiliaria si uno no es propietario de tal bien. Por último, el warrant se encuentra regulado por la Ley de Títulos Valores, específicamente en su artículo 224. En sexto lugar, tenemos a las acciones. Las acciones, como título valor en garantía, se fundamenta como una garantía real y efectiva, a condición de que el patrimonio y funcionamiento de la sociedad se mantenga con el cumplimiento de sus obligaciones, mantener sus ventas y su rentabilidad. Es por ello que las obligaciones y derechos que se desprenden de la acción son fructíferamente trasladables al acreedor que pasará a poseer la acción, es decir, la garantía mobiliaria. Por consiguiente, dicha figura representa acciones de participación en una sociedad, las cuales actúan como garantía con el fin de asegurar un pago a futuro. Ahora bien, por otro lado, tenemos a los títulos valores no usados como garantías, como ya se había hecho mención en principio. En primer lugar, tenemos al cheque. Si bien es cierto que el cheque es un título valor descrito en el artículo 172 de la Ley de Títulos Valores, no actúa netamente como una garantía. Según Torres Carrasco, el cheque es un título que se caracteriza por contener un orden de pago emitida por el girador o emitente a favor del beneficiario. Asimismo, se considera que el cheque es un instrumento bancario por excelencia, puesto que mediante su uso facilita a diversos clientes bancarios abonar las deudas que tengan con otras personas. Por otra parte, las formalidades que deberá seguir el cheque se encuentran previstas en la Ley de Títulos Valores, específicamente en el artículo 172. En segundo lugar, tenemos al pagaré. El pagaré se describe como un documento escrito en el cual una determinada persona se compromete a pagar a otra una cierta cantidad de dinero hasta la fecha prevista. Así como el cheque, el pagaré es un título valor, pero no configura como una garantía, sino que se desenvuelve como una promesa de pago. En resumen, en la presente figura, un firmante se obliga a pagar a otra persona una determinada cantidad. Entonces, el firmante queda directamente obligado a cumplir con dicho pago. Los pasos a seguir para cumplir con las formalidades del pagaré y las características que deba contener se encuentran regulados en la Ley de Títulos Valores en su artículo 158. En tercer lugar, encontramos a la factura conformada. La factura conformada se manifiesta como un título valor, los cuales representan bienes encargados y no pagados, los cuales deben ser debidamente suscritos por el deudor en señal de emitir una conformidad a la hora de entrega de los bienes precisados, los cuales también contienen su valor y la fecha de pago de factura. Asimismo, cabe precisar que la factura conformada es emitida por un acreedor y puede ser endosada a terceros, resaltando que en dicha emisión se debe incluir la descripción de los bienes objetos de transferencia. Por último, la factura conformada se encuentra enmarcado en la Ley de Títulos Valores, específicamente en el artículo 163. En cuarto lugar, tenemos a la letra de cambio. En la letra de cambio, la persona emitente de este título valor, ordenando a otra persona a pagar,
de forma incondicional a un tercero interviniente una determinada suma de dinero cumpliendo el plazo y el monto indicado en la letra de cambio. Una de las diferencias centrales entre el pagaré y la letra de cambio es que la primera es una promesa de pago, mientras que la segunda, es decir, la letra de cambio, se configura como una orden de pago. Es por ello que no se plasma como una garantía en sí, sino como simples medios de pago hacia una determinada persona. En la letra de cambio se encuentra regulado en la Ley de Títulos Valores, específicamente en su artículo 119. En quinto lugar, tenemos a los certificados bancarios de moneda extranjera y moneda nacional. Los certificados bancarios de moneda extranjera se fundamentan en la obligación de pago que contienen en sí mismas. Además, el abono de la obligación generada deberá ser cumplida por el emisor mediante la misma moneda extranjera que expresa el título. Ello se encuentra regulado en la Ley de Títulos Valores en el artículo 217. Los certificados bancarios de moneda nacional se fundamentan en que dichos certificados son emitidos por las empresas del sistema financiero nacional autorizadas a captar fondos del público. Mediante ello, pueden emitir certificados bancarios de moneda nacional. Se encuentra regulado en la Ley de Títulos Valores, específicamente en el artículo 223. En sexto lugar, encontramos el certificado de depósito. Según Villanueva Haro, el certificado de depósito constituye un título de valor que representa mercadería. En tal sentido, acredita la propiedad de las mercancías o bienes depositados en el almacén que emite dicho certificado de depósito. Por ello, está muy ligado y complementado con el warrant. Por último, los requisitos formales para un adecuado proceso del certificado de depósito se encuentran regulados en la Ley de Títulos Valores, en el artículo 224. En séptimo lugar, encontramos el conocimiento del embarque. Se desprende del conocimiento del embarque como una disposición de mercancías bajo la modalidad de transporte marítimo. Su procedimiento formal se encuentra regulada en la Ley de Títulos Valores en el artículo 246. En octavo lugar, tenemos la carta de porte. La carta de porte se basa en la identificación de un título valor que representa mercaderías bajo la modalidad de transporte terrestre o aéreo. Por consiguiente, la carta aporte representa las mercancías que son objeto de un contrato de transporte vía terrestre o aéreo. Su procedimiento formal se encuentra regulado en la Ley de Títulos Valores en el artículo 251. Para concluir, es preciso resaltar tres ideas importantísimas. En primer lugar, que no todo título valor actúa como garantía. En segundo lugar, es preciso resaltar que la finalidad de los títulos valores usados como garantías es que afianza una obligación contenida en un título valor. Por último, es de suma importancia tener en cuenta que en algunos casos el pagaré o la letra de cambio actúan como garantías. Se manifiestan en casos puntuales y específicos. A continuación, daré pase a mi compañero. A continuación, les explicaremos las reglas generales de los títulos valores. Empecemos con los títulos materializados y los desmaterializados, artículos 1 y 2 de la Ley de Títulos Valores. Los valores materializados que representan derechos patrimoniales tendrán la calidad de título valor cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales que les correspondan según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado no afecta su calidad de título valor. Por otro lado, tenemos a los valores desmaterializados. Para tener la misma naturaleza y efectos que los títulos valores señalados anteriormente, requieren de su representación por anotación en cuenta y de su registro ante una institución de compensación y liquidación de valores.
Entre los principios de los títulos valores tenemos a la literalidad, artículo 4 de la Ley de Títulos Valores, el cual nos expresa que los derechos y obligaciones deben constar por escrito en el mismo título valor o en una hoja adherida a él. Dicho texto del documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el título valor. También tenemos a la autonomía, principio por el cual nos explica que los títulos valores son independientes de las transacciones que le dieron origen, es decir, la relación causal. A su vez, también tenemos el principio de circulación, porque como sabemos, los títulos valores están destinados a transferir derechos patrimoniales, excepto que se disponga lo contrario. Por último, tenemos a la incorporación, ya que en el título valor se contiene un derecho patrimonial. Pasando al importe, que está contenido en el artículo 5 de la ley, está representado por el monto a pagar que figure en el título valor. En caso exista una diferencia entre lo expresado en las letras y lo expresado en números, se validará el monto menor en cualquiera de las dos expresiones. Por otro lado, si la diferencia está representada en una unidad monetaria, como soles, dólares, euros, etc., prevalecerá la moneda nacional. Dicho caso también se aplica cuando no se exprese una unidad monetaria específica. Con respecto a las firmas y el DOI, documento oficial de identidad en los títulos valores, que están contenidos en el artículo 6 de la ley, podemos decir que la firma puede ser autógrafa o pueden usarse medios gráficos, mecánicos o electrónicos para su emisión. Con previo acuerdo expreso, la firma autógrafa puede ser sustituida por una firma impresa, digitalizada o por otros medios de seguridad gráficos, que tendrán los mismos efectos y validez que la firma autógrafa. Toda persona que firme el título valor deberá consignar su nombre y número de DNI. Las acciones derivadas del título valor no podrán ser ejercitadas contra quien no haya firmado el título. La falta de inscripción de la representación en el registro pertinente no beneficia al poderante para librarse del pago del título que haya firmado su representante. Respecto a las obligaciones y derechos, las obligaciones de una persona sin facultad necesaria significan que si una persona firma un título valor comprometiéndose con un poder que no posee o excede sus poderes otorgados, será el obligado principal de manera personal como si hubiera obrado en nombre propio. Cabe recordar que la persona que firme el título valor quedará obligada a su cumplimiento. La responsabilidad solidaria abarca a las personas que emitan, acepten, giren, endosen o garanticen los títulos valores, excepto que haya alguna cláusula que las libre de la responsabilidad. Respecto al título valor emitido incompleto, al cual hace referencia el artículo 10 de la ley, para que el título valor se pueda ejecutar, deben haberse completado por lo menos los requisitos principales. Se señala que quien emite o acepta un título valor incompleto tiene derecho a obtener una copia de este y no puede ser impedido de agregar en el documento cláusula que limite su transferencia. En tal caso, salvo que se trate del cheque, su transferencia surtirá los efectos de la cesión de derechos. Por último, expondremos sobre las causales de contradicción. Son causales de contradicción: la falsedad de la firma, la falta de capacidad o representación del propio demandado en el momento que se firmó el título valor, el contenido literal del título valor o en los defectos legales que contengan, la falta del protesto o el protesto defectuoso del título valor sujetos a esta. Si el título valor incompleto fue completado de manera contraria al acordado, se deberá de presentar el original, e incumplimiento de algún requisito señalado por la ley para el ejercicio de la acción cambiaria. Con esto concluimos las reglas generales de los títulos valores y les cedo la palabra a mi compañera. Continuando con la exposición, mencionaremos sobre la legislación comparada. En primer lugar, en nuestro país los títulos valores se encuentran estipulados en la ley número 27287, donde podemos apreciar la definición de los títulos valores, sus reglas generales, los principios, características y tipos de títulos valores admitidas en nuestro país. Aparte, podemos observar que el pago con títulos valores se encuentra configurada en nuestro Código Civil en el artículo 1233. En la legislación argentina podemos encontrar el concepto en su Código Civil y Comercial de la Nación, en el título quinto, capítulos 6 y 7, donde se expresa la declaración unilateral de la voluntad, ella haciendo referencia a la fuente de las obligaciones establecida en el artículo 1800. En cambio, en el artículo 1815 vamos a encontrar la definición de los títulos valores. Y en el artículo 1830 se presenta la definición de los cartulares, que debe constar el soporte de papel que contendrá el derecho patrimonial. Y en el 1850 la definición de los no cartulares, que prescinde del soporte de papel, pero está representada por anotaciones bajo el cargo de una institución. En nuestra legislación también reconocemos esos términos, pero bajo otro nombre, que son el valor materializado y el valor desmaterializado correspondientemente. También podemos destacar el carácter irrevocable que se da a las prestaciones, otorgando protección a los derechos crediticios, resguardando su circulación y creación. Aparte de ello, en el Código demuestra una obligación cambiaria, dada por dinero
como el pagaré y el cheque, y de conferir derecho, como las acciones. En las dos legislaciones podemos apreciar que se da mención sobre la buena fe al adquirir el título valor, donde la legislación argentina en el artículo 1816 otorga un derecho autónomo y que por ello serán inoponibles a las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores. De la misma manera actúa el artículo 15 de nuestra ley 27287. Para finalizar, en la legislación mexicana podemos notar que se encuentra estipulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En México, el título de crédito es un documento que tiene incorporado un derecho, y para poder ejercer este derecho la condición es mostrar que se tiene aquel documento. En la sección segunda de la ley podemos observar los títulos nominativos y endosos. En los siguientes capítulos se desarrollan los términos de letra de cambio, los pagarés, los cheques, las obligaciones, el certificado de depósito y de bono de prendas. Se muestra de esta manera que los títulos valores expuestos en México son iguales a los peruanos. Esto se debe a que la fuente de los mexicanos, para poder desarrollar la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito, es la Ley Uniforme de Ginebra de 1930. En esta ley el tema a tratar es sobre las letras de cambio y los pagarés de manera internacional. Y de igual forma, Perú y Argentina desarrollan los títulos valores tomando como fuente esta ley. Una diferencia que hemos notado es sobre las reglas fundamentales para el cumplimiento. México contiene todas las características establecidas en Perú, pero agregando una más que es la legitimación, que se entiende como el poder de ejercer un derecho independientemente de ser o no ser el titular. Para finalizar el trabajo, pasaremos a las conclusiones. Entre ellas tenemos: los títulos valores permiten agilizar el tráfico comercial, el cual se materializa en documentos que representan derechos patrimoniales. No todo título valor actúa como garantía. La función primordial del título valor como garantía es que afianza la obligación que se genera en el título valor. Ahora bien, con respecto al derecho comparado, en la legislación argentina se brinda una importante protección a los derechos crediticios, mientras que en la legislación mexicana gira en torno a la legitimación para obtener el título valor. Las reglas generales para el desarrollo nos establecen los requisitos esenciales y procedimientos que requieren los títulos valores para ser ejecutados de manera válida y con ello evitar su nulidad. De esta manera damos por concluido el trabajo y agradecemos su atención.